Hola, bienvenidos oyentes a Radio Sefarad y a las noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. El Parlamento israelí aprueba una ley preliminar para convocar nuevas elecciones si Netanyahu no consigue asegurar una coalición. Israel responde a un misil contra uno de sus aviones en patrulla rutinaria, destruyendo la batería desde la que se disparó. Según expertos israelíes, la relación entre el ejército ruso en Siria y las unidades iraníes en la zona se han deteriorado últimamente. Detenidos en Lyon 4 sospechosos del atentado terrorista el viernes pasado que causó 13 heridos. Estos son los titulares, después hablaremos en la segunda parte de la agenda cultural. Israel aprobó en el Parlamento en lectura preliminar una ley para disolver la Cámara ante la imposibilidad de cerrar un pacto de gobierno entre los potenciales miembros de una coalición. El Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu y vencedor de los últimos comicios del 9 de abril, ha impulsado esta iniciativa con el respaldo de sus posibles socios, rechazada por la oposición, horas antes de que el próximo miércoles a medianoche concluya el plazo para presentar una propuesta para un ejecutivo apoyado por al menos 61 diputados. 65 legisladores han respaldado el proyecto de disolución, 43 se han opuesto y 6 se han abstenido. Si tras esta lectura preliminar la moción pasa otras 3 rondas de votaciones, la Knesset, que se constituyó el 30 de abril, se disolverá y el país se verá abocado a nuevas elecciones en 90 días, lo que no ha sucedido nunca. Según una encuesta publicada esta misma semana, si se celebran elecciones, el bloque de derecha encabezado por Netanyahu volvería a ganar y ampliaría su ventaja de 65 a 68 escaños. Esto es la encuesta del periódico Ma'ariv, la que se ha publicado y que da este reforzamiento del bloque de Netanyahu, cosa que llama un poco la atención porque justamente se está hablando de su imposibilidad para generar una mayoría suficiente, y los que se verían reforzados serían el grupo de, digamos, lo que se llama el grupo de derecha, la coalición de derecha, y también algún grupo de ultraortodoxos, y el propio partido Israel Beiteinu, que es el que de alguna manera ha provocado esta crisis. Y habría una disminución, así lo afirma esta encuesta, una leve disminución en la oposición del partido Cajol Laván, que en este momento está igualado en escaños con el Likud de Benjamin Netanyahu y que quedaría con uno menos. Bueno, pero estas son previsiones. Lo que hay que entender es que no se puede entender. Voy a tratar de explicarme. No necesariamente el hecho que Netanyahu ordene a su partido y a sus compañeros de coalición que voten por la disolución del Parlamento, que esta sea la opción que quiera que Netanyahu que suceda. Es decir, también hay que contemplar la posibilidad de que este sea una jugada política de estas muchas que suele utilizar Netanyahu para forzar a Lieberman a claudicar en sus peticiones para unirse a la coalición. En este momento, la coalición que tenía asegurada Netanyahu era de 60 frente a una Knesset, un parlamento de 120, es decir, le faltaba muy poco, pero sabe que ninguno de los otros grupos o partidos de la oposición van a dar su brazo a torcer ni a cooperar con él, porque más allá de lo político hay una cuestión personal. Netanyahu está imputado o acusado, por lo menos, en 3 casos de corrupción, cosa que le reclama, por ejemplo, el principal partido de la oposición, Cajol Laván, y que dice que este es el momento de que si no puede formar una coalición de gobierno, pues que haya un gobierno de unidad nacional, es decir, con los 2 partidos mayoritarios que tendrían exceso de mayoría absoluta,
Pero claro, solo estaría dispuesto a hacerlo el Cajol Labán si el Likud no estuviera encabezado por Netanyahu, sino por otro miembro de su partido que no estuviese enturbiado por estos casos penalizados por la ley. Entre otras cosas, esto que puede ser un farol, como se dice en el póker, lo de Netanyahu, hay que verlo así. Si para que el Parlamento finalmente se disuelva, tienen que pasar como 2 o 3 trámites más de aprobación dentro del propio Parlamento y luego hay un plazo mínimo para convocar las elecciones y todo el mundo apunta que la fecha más probable o más cercana sería no antes del 17 de septiembre, porque si no ya se echarían encima las fiestas judías de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Con lo cual tendría que ser una jugada demasiado arriesgada de Netanyahu esperar hasta septiembre, porque es muy probable que en ese plazo la Fiscalía del Estado actúe en su contra y lo convoque para declarar o como acusado formal en estos juicios de corrupción. Así que yo creo que lo más probable es que esto sea una tormenta en un vaso, como que se suele decir, y que Netanyahu esté tratando de forzar a Israel Beiteinu a sumarse a la coalición sin las mismas exigencias que tenía antes. Pero no olvidemos que Israel Beiteinu se la ha jugado, ha dicho de que no iba a ir con Netanyahu de ninguna manera, y ha votado a favor de la disolución del Parlamento. Es decir, él también está jugando a ese póker de faroles, y eso ha sido en la coalición. Israel Beiteinu los únicos que han votado por la disolución. La oposición en bloque, es decir, desde Cajol Labán hasta los partidos árabes, no han aceptado esta disolución, porque no olvidemos que el Parlamento se acaba de constituir en estos días. No ha pasado casi nada de tiempo y lo ven un gasto inútil, porque también en cuestión de 2 o 3 meses, y esto en España lo sabemos bastante bien, en cuestión de meses la opinión pública no cambia tanto de favores políticos, ¿no? de inclinaciones políticas, y que se obtendría un resultado prácticamente idéntico. Así que vamos a tener que esperar, ver qué es lo que pasa. El primer plazo que hay que fijarse es el de este miércoles a la noche, miércoles a medianoche. Se acaba el plazo para que Netanyahu presente una coalición de gobierno ante el presidente Rivlin. Si no lo hace, pues seguirá el trámite de disolución del Parlamento. Y si el trámite de disolución del Parlamento se interrumpe, yo creo que existe seguramente algún vericueto legal para permitir la formación de la coalición incluso fuera de plazo. Así que tendremos que esperar por lo menos 48 horas y después ya a ver cómo avanza el tema de la política israelí, que es un misterio insondable. El ejército israelí anunció que el sirio lanzó un misil antiaéreo contra un avión de combate israelí que estaba realizando un vuelo de rutina en el norte del país. El proyectil antiaéreo lanzado cayó en territorio sirio y la misión fue llevada a cabo tal como había sido programada, señala un comunicado del portavoz militar. En respuesta, Israel atacó la batería antiaérea desde donde se disparó el proyectil. Según fuentes sirias, en el ataque murió un soldado sirio y otro resultó herido. Sí, la verdad que es un suceso un poco oscuro, porque no es un ataque como estamos acostumbrados que suceda, promovido de alguna manera por el ejército israelí a sabiendas de que van a atacar un objetivo que tiene que ver con fuerzas iraníes en el sur de Siria, y para lo cual suelen coordinarse con la Fuerza Aérea Rusa presente en la zona, sino que esto es que un avión israelí estaba patrullando dentro del límite de Israel, y de pronto pues se lanza hacia él un proyectil. Dice que cayó en territorio sirio, cosa que me llama un poco la atención, porque los misiles
tienen una tecnología que no creo que caigan solos. Debe haber alguna contramedida que activó este avión israelí para que el misil cayera antes de llegar a él en el propio territorio sirio. Lo que pasa es que una vez ubicado el punto desde el cual fue lanzado, pues salieron inmediatamente unos bombarderos israelíes para hacer añicos esa posición del ejército sirio que había abierto fuego contra el avión israelí. Creo que es un incidente, a pesar de que hay un muerto y hay otro herido, pues creo que es un incidente menor y que esta vez sí que puede deberse a algún error, yo diría más humano que tecnológico, que alguien le dio al botón sin pensárselo demasiado y luego no midió las consecuencias que podía tener el hecho de atacar sin más y sin una estrategia muy delineada de antemano a un avión israelí. Los expertos en defensa israelíes están identificando en los últimos años un deterioro de las relaciones entre Rusia y las fuerzas iraníes que operan en Siria. Esto se debe al cambio de generales en el ejército ruso emplazado en Siria. Por ejemplo, en los últimos tiempos, los responsables sirios de seguridad han llevado a cabo arrestos de activistas sirios proiraníes siguiendo órdenes rusas. Tras la finalización de los combates en el país, Rusia busca mantener la estabilidad y atraer inversiones extranjeras para rehabilitarlo. Israel ha reducido los ataques contra blancos iraníes en los últimos días debido al aumento de la tensión entre Irán y Estados Unidos. Claro, y esta noticia también viene a explicar un poco lo excepcional de la anterior, es decir, en estos momentos Israel, la Fuerza Aérea de Israel no está organizando este tipo de ataques a los que nos tiene acostumbrados, incursiones para golpear a las fuerzas iraníes en terreno sirio, porque ya la cosa está bastante caliente entre Estados Unidos e Irán como para calentarla más y provocar una escalada mayor. Lo que sí están los expertos en seguridad están viendo que Rusia ya no se siente tan identificado con los iraníes que están en zona siria. No, esto no quiere decir que no proteja a Irán como potencia hegemónica en la zona y que rompa algún lazo de amistad geoestratégica que tenga con él. Pero sí que la presencia de Irán en Siria pues se les está molestando más que ayudando. Y esto se ha dado, ha sido más evidente desde que en los últimos tiempos han cambiado un poco los generales y los delegados, digamos, del ejército ruso que operan en Siria y que ya no hacen partícipes a los iraníes de sus planes para nada. Es decir, los dejan estar allí en el territorio, pero cada vez comunicándoles menos las posibilidades, entre otras cosas, por ejemplo, porque los rusos saben perfectamente y detectan cuándo va a haber un ataque israelí en la zona. E incluso se sabe que Israel avisa a los rusos para que no sucedan estos imprevistos como sucedió el año pasado con el derribo de un caza ruso. Así que es de alguna manera una buena noticia para Israel la menor presencia o la menor protección de Rusia hacia Irán en territorio sirio, aunque tampoco es que haya cambiado mucho la cosa. Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido este lunes a 4 personas por su presunta vinculación con el ataque con explosivos perpetrado el pasado viernes en la ciudad francesa de Lyon, que se saldó con 13 heridos. Entre ellos figura el principal sospechoso, un estudiante de 24 años y nacionalidad argelina. Tras él fueron arrestados a otras 3 personas de su entorno. 2 de ellas han sido identificadas por medios franceses como el padre y la madre del sospechoso. La policía lo había identificado ya el día anterior, pero esperó a que saliera de su casa por temor a que tuviera más material explosivo en su alojamiento. Los investigadores llegaron a él ayudados por las numerosas cámaras de videovigilancia colocadas en el centro de la ciudad y por un resto de ADN hallado en la bolsa en la que estaba el explosivo artesanal con clavos, tornillos y perdigones.
La Fiscalía francesa investiga los hechos como un posible acto de terrorismo, aunque por ahora ningún grupo ni individuo ha reivindicado la autoría del ataque. Sí, bueno, a mí de esta noticia me llama la atención. Se repite tantas veces que cada vez llama menos la atención, pero alguien coloca una bomba que ha fabricado él en un sitio por donde pasan personas que no tienen ninguna vinculación con nada, porque son simples viandantes y turistas, y la hace estallar, y todavía está dudando si esto es un acto de terrorismo, porque según el manual, si no hay un individuo o un grupo que lo reivindica, la autoría del ataque, eso no es terrorismo. Bueno, puede ser incluso, hasta que supiéramos el nombre y la nacionalidad de este detenido, uno podía superar que era terrorismo, pero sin saber si era yihadista, de extrema derecha, o la obra de un loco. Pero terrorismo seguro que es. Esto es la propia definición de poner una bomba en un sitio público tratando de hacer el mayor daño posible. Esto es blanco y en botella. Se llama terrorismo. A ver si los franceses, después de tantos golpes que les han dado, siguen todavía con esa tontería. Tienen al ejército desplegado en las calles y todavía no saben lo que es el terrorismo. Bueno, esto es terrorismo. Y señoras y señores, no van a pronunciar la palabra mágica yihadista, porque entonces van a tener problemas con la integración de los musulmanes y los islamistas y los islámicos y lo esto y lo otro. Con las palabras tienen muchos problemas los franceses, tienen muchos problemas los europeos y en general Occidente. Pero esto ha sido realizado por un joven de 24 años de nacionalidad argelina. Otra vez, blanco y en botella. Esto es un ataque terrorista, yihadista, aunque como el hombre, el estudiante parece que era un poquito más listo que los que le enseñaron cómo preparar la bomba, él huyó y no dijo he sido yo. Le importaba más sobrevivir que la gloria de proclamarse el autor de este ataque, porque entre otras cosas, vamos a poner las cosas claras, solamente causó heridos y no heridos muy graves que vayan a morir estos días, con lo cual puede ser que esto lo considere relativamente como un fracaso y que mejor no reivindicarlo para no dañar su honor. Lo que sí está claro es que a este hombre lo tenían súper fichado enseguida porque había dejado huellas de ADN, etcétera, es decir, un accionar torpe. Evidentemente no es un terrorista con licencia. No ha pagado, no se ha sacado el alta en autónomos para actuar como terrorista yihadista, sino que actúa de forma más bien aficionada, pero sí que ha sabido montarse una bomba que ha explotado, con lo cual seguramente ha tenido vínculos con grupos terroristas. Puede ser de que se identifique con Daesh o con Al-Qaeda, o que no se identifique con nadie y solamente se identifique con reivindicaciones que mezclan lo religioso con lo étnico y los problemas políticos de hoy en día. Pero da igual cuál es la explicación de por qué lo hace, en ningún caso está justificada y en todos los casos es terrorismo. Y el principal problema para atajar el terrorismo es no reconocerlo. Aquí terminamos esta primera parte de los informativos de Radio Sefarad. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, volvemos a esta segunda parte de las noticias de Radio Sefarad para que nos hables de cultura. De Stefan Zweig. Bueno, nada más y nada menos. Un gran autor que hemos traído muchas veces aquí a Radio Sefarad y seguimos trayendo. Sí, en este caso desde una vertiente musical, porque este miércoles 29 de mayo a las 7 de la tarde va a tener un lugar una mesa redonda bajo el título Memoria de un capriccio. Stefan Zweig y el éxodo judío en América,
Con motivo del estreno en el Teatro Real de la ópera Capriccio, compuesta por Richard Strauss sobre la idea original de Stefan Zweig, Casa de América organiza esta mesa redonda sobre el éxodo judío a América durante el siglo XX y en la que el escritor austriaco tendrá un protagonismo especial. Los participantes son la gran prescriptora y maravillosa amiga de Radio Sefarad, Mercedes Monmani, escritora y crítica literaria, y al escritor Alberto Mira. Presentará y moderará Luis G. Martín, que es también escritor. Así que les invitamos a que acudan a esta mesa redonda, sin duda interesantísima. Bueno, pues muy buena conexión esa de Stefan Zweig con esta ópera que se presenta en el Teatro Real de aquí de Madrid, la capital española. Hablando de conexiones, Alex, nos vamos a la ciudad de Stefan Zweig, a Viena, porque allí varios retratos de supervivientes del Holocausto, expuestos en una céntrica avenida desde hace 3 semanas, han sido destruidos y dañados por desconocidos. El proyecto del fotógrafo italo-alemán Luigi Toscano, del que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, tiene como objetivo luchar contra el olvido del genocidio realizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ya saben que él plantea una instalación fotográfica de imágenes a gran escala. En este caso son 100 retratos gigantes proyectados sobre una tela especial plastificada que aguanta estar a la intemperie, y 8 de estos 100 retratos han sido destruidos y dañados. Ya es la segunda vez en los últimos días que la instalación de Toscano en Viena es víctima de actos de, en principio, vandalismo, pero que pueden ser perfectamente actos de antisemitismo. La semana pasada aparecieron varios retratos con cruces esvásticas y otras pintadas ofensivas contra los judíos que fueron borradas desde entonces. El presidente federal austriaco, Alexander Van der Bellen, ha expresado en Twitter su profunda consternación por lo sucedido anoche. Yo sé que la gran mayoría de la sociedad austriaca rechaza con claridad los crímenes del nazismo. Es desgarrador que haya personas que no saben afrontar la verdad y advertencia que expresan estas fotos, ha agregado el presidente. La muestra, con fotos de supervivientes de varios países, ha estado ya en grandes ciudades de Estados Unidos, Alemania, Ucrania o Rusia. Todas las personas retratadas tienen ahora en nuestros días entre 85 y 96 años de edad, como la estadounidense de origen precisamente vienes, Susan Cerniak, una superviviente del campo de exterminio de Auschwitz, quien dedicó a esta muestra la siguiente frase: si nos olvidamos del pasado, estaremos condenados a repetirlo. Ya saben que, como parte del Tercer Reich, Austria participó activamente en el Holocausto. Solo en Austria fueron asesinados 65.000 judíos, mientras que otros 135.000 lograron escapar a tiempo. Bueno, pues con esta muestra se pretende no olvidar, precisamente con estos retratos a gran escala, a esas personas que... Se pretende recordar. Sí, recordar, no olvidar. Eso es lo que comentaba, no olvidar a estas personas. Cerramos ahora la agenda, Raquel. Una agenda totalmente conectada, porque seguimos hablando de grandes instalaciones fotográficas en espacios públicos, en este caso en España, en Madrid, en Alcobendas, que ha inaugurado una exposición al aire libre con la obra del fotógrafo judeo-húngaro Nicolás Müller, que hace un recorrido por la trayectoria de este artista judío, con imágenes tomadas de los países que recorrió huyendo de los nazis, como Hungría, Francia, Portugal, Marruecos y España. Las fotografías han sido impresas en grandes dimensiones para decorar el paseo central del Boulevard Salvador Allende, en un espacio artístico que se caracteriza porque las obras permanecen expuestas en estructuras de gran formato, junto con otra fotografía que ocupa toda la fachada de un edificio de la zona centro de la ciudad. La muestra se titula La luz domesticada, incluye 32 obras y está comisariada por el conservador de la colección pública de fotografía de Alcobendas, José María Díaz Maroto.
Desde Alcobendas desde el Ayuntamiento de Alcobendas, destacan que Müller fue un fotógrafo comprometido que formó parte de esa deslumbrante generación de artistas húngaros formada por Robert Capa, Cornel Capa o André Kertész. Sin embargo, su documental de Entreguerras tiene un carácter mucho más humanista, centrado en la fuerza de lo cotidiano. Esto es lo que comentan desde el consistorio alcobendense en un comunicado en el que recuerdan además que Müller se estableció definitivamente en España en 1947 y retrató la posguerra y el desarrollismo de los años 60, en lo que supuso una ventana abierta a la modernidad en una España donde se vivía un panorama fotográfico plano marcado por la ausencia y el silencio de grandes maestros. Además, tenemos suerte porque La luz domesticada permanecerá expuesta en el Boulevard Salvador Allende de Alcobendas hasta mediados de noviembre, formando parte de la programación de Foto España 2019. Bueno, y formando parte también, digamos, de lo que es la propia calle del municipio del norte de Madrid. Así que el precio, ya saben, es libre. Es básicamente pasear por este bulevar y observar estas fotografías también a gran escala, como esa primera muestra, o esa muestra que hablábamos, de la que hablábamos en Viena, en Austria. El Museo Toscano. Y bueno, les invitamos a hacerlo y nosotros les esperamos aquí mañana también en las noticias en Radio Sefarad y en nuestra página web, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.